Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A mí me impresionó mucho esta frase del párroco de Salto, ¿no? La corrupción no solo mata, también inunda. Porque, y un poco vinculándolo a tu libro, el tema de la corrupción, la Argentina ha tenido casos realmente impactantes en los últimos tiempos. No sé, vos acá hablás de varios de ellos. El Nisman, Otesur, Lázaro Báez, y da la sensación de que esto no tiene un correlato después en las elecciones. La pregunta sería, a una parte importante de la sociedad argentina, ¿le interesa la corrupción? ¿Le preocupa la corrupción? ¿Castiga la corrupción? Sí y no. Es una buena pregunta y la respuesta es compleja. Para hacerlo en términos breves, lo que muestran muchos de los estudios, no solamente locales, sino incluso en España, en Estados Unidos y demás, es que por lo general las denuncias de corrupción impactan cuando se trata de abordar un candidato con el cual la sociedad no está de acuerdo. Es decir, si aquellos que van a votar por el candidato A, las denuncias de corrupción sobre ese candidato no le prestarán atención. Y por el contrario, quienes no lo votarán, sí ven reforzadas sus impresiones negativas sobre ese candidato. Entonces, lo que suele ocurrir, además, como segundo efecto, es que en ciclos de bonanza económica, por lo general, las investigaciones o las denuncias sobre corrupción pasan de largo. Entonces, ya podemos hacer muchos cuentos, sí, pero recordarás en su momento, incluso la broma que existía era que Menem era rubio de ojos celestes y que ya incluso ya llevaba por sobre sus espaldas, recordarás, estaba Spadone, Vico, La Ferrari, Di Putruccio, Entel, AMIA, Embajada, e igual así ganó la reelección. Con lo cual, esto es una situación recurrente en nuestra sociedad. Ahora, a mí también me impresionó estas celebraciones del último domingo, porque ya las inundaciones estaban y ya el drama estaba. Pero este es un eje notable no solo de esta campaña, sino también ha ocurrido en otras, en las cuales hay una disociación entre lo que ocurre en una campaña y lo que, en definitiva, ocurre. En el año 2007 ya había algunos incidentes, ya había algunas sospechas de corrupción, e igual así la campaña resultó bastante, si se quiere, tranquila, ¿sí? Y terminó generando la elección de la presidenta. Recordad que ya estaba incluso uno de los casos que se abordan en aquel tema, era ya el tema de la efedrina y los aportes a la campaña. Ya en ese caso tenías Piccolotti, ya tenías el caso Antonini, tenías el caso Skanska, e igual así se avanzó. Y esto no solamente es aquí, tampoco quiero cargar las tintas sobre el kirchnerismo, esto es algo que también ha ocurrido en distintas provincias con distintas situaciones. En el caso de Macri también está procesado por escuchas telefónicas, e igual así sigue avanzando. Es decir, que esto es algo que excede a un gobierno. Esto también es una cuestión de involucramiento o no de la sociedad. Y para cerrar este comentario... ¿Vos decís que la sociedad de alguna manera es responsable de todo esto también? Es totalmente responsable. ¿Por qué? Mira, te lo voy a decir, vos y yo tenemos el mismo oficio, periodismo, y a veces te toca esas cosas, esos pequeños grandes lujos, de entrevistar gente maravillosa. En mi caso, una de las que me voy a llevar conmigo es a Antonio Di Pietro, fiscal del Manipulite. Y que, recordad que el Manipulite, para los televidentes, era una investigación que termina generando el colapso del sistema político tradicional italiano, porque hacen una investigación profundísima y muy amplia sobre la corrupción en Italia. ¿Y eso a qué terminó llevando? Eran tres grandes referentes, 2 jueces y un fiscal. Los 2 jueces los terminaron muertos, los mataron. Y el fiscal terminó con 900 investigaciones y denuncias en contra, y 900 en serio, no un número al voleo, 900. Terminó teniendo que irse a vivir a un país de América Central con otra identidad para poder sobrevivir de la orden de muerte que tenía sobre sus espaldas de la mafia italiana. Y Antonio Di Pietro, finalmente cuando hablamos y tenemos un café y demás, Di Pietro me termina diciendo que la única forma en que esto pueda tener un cambio es si la sociedad se involucra. Que en el caso de él era la sociedad en un momento, la italiana, dijo, basta. Terminó después mal, porque terminó generando el ascenso de Berlusconi con la supuesta antipolítica, terminó muy mal. Pero él decía, ustedes como sociedad argentina, la única chance que tienen es si la sociedad argentina mete presión. Si no, no. ¿Y metemos presión o no metemos presión? No. No. Y entonces ese es uno de los temas. Es recordar, para mí, uno de los mejores momentos, y esto a veces yo sé que llama la atención entre los televidentes y demás,
Para mí, los dos mejores periodos de retorno a la democracia fueron los primeros 3 años de Alfonsín y los primeros 2 años de Néstor Kirchner. Ahora, ambos estaban en una situación, si se quiere, de debilidad, ambos estaban en una situación en la cual estaban contra la pared. Néstor Kirchner nace débil con el 22% de los votos, sabía que si cometía un solo furcio, un solo traspié, le podía costar el gobierno. Y entonces hizo buena letra, pero porque sabía que tenía una presión social por detrás. Ahora, donde esa sociedad empezó a menguar, él a su vez empezó a jugar de otro modo. Ahora, si se pudiera medir la intensidad, ¿no? Vos has hecho investigaciones en los últimos años, de la época de Alfonsín a la época de Cristina, ¿cómo ha ido evolucionando esa intensidad en materia de corrupción? Te lo digo de otro modo, creo que se han ido profesionalizando, creo que al principio eran muy naif, creo que ahora hay algunos que son verdaderos profesionales de la coima, hay algunos que son operadores que exceden este gobierno, que vienen desde antes y que además corremos el riesgo que este sistema de impunidad, sea gobierno naranja, amarillo, verde, azul, el color que vos quieras, puede continuar. Y que incluso hay profesionales, Clara, para que te des una idea, hay quienes ya hacen el cálculo sobre precios, y me lo cuentan a mí, Sí. Hacen el cálculo en base a la coima que tienen que calcular, que incluya lo que corresponde para el abogado defensor, si los atrapan, para el fiscal, para el juez y los camaristas. Ya está hecho. Es toda una organización. Está hecho el cálculo. Entonces, son profesionales. Ahora, eso a que lleva también es que tiene que haber, y en este caso sale a la luz, un sistema que además, si te atrapan, te protege. Acá hay jueces federales que te piden coima y vos lo digitás por el color de la corbata. Algún día te contaré sobre eso. Hay otros, uno de los capítulos. El libro está planteado en cada letra del abecedario, es un caso. A, aerolíneas, B, BAS, Chicone. ¿Sí? La letra O es Ollarvide. Ollarvide es uno de los garantes del sistema. Y es uno de los que te protege. En su momento también estaba como uno de los grandes operadores Javier Fernández. Hoy uno de los que está creciendo como otro de los grandes operadores es el vasco Olazagasti, José María Olazagasti. Y además tenés un sistema en el cual vos tenés jugadores que se repiten en distintos casos. Entonces, claro, vos tenés, si tomás un caso solo, vos podés decir, mirá, es la excepción, se tentó, la oveja descarriada, derrapó. Entonces vos decís, bueno, Porque Ricardo lo que hay Jaime. es un sistema, entonces. Ricardo Jaime derrapó. Cuando vos ves que en los distintos casos empiezan a repetirse los jugadores, acá no es una oveja descarriada, acá hay un entramado. Entonces vos tenés un Manuel Vázquez. ¿Quién es Manuel Vázquez? Para la inmensa mayoría no le dice nada. Manuel Vázquez, en los propios mails que él escribía, que yo tengo las copias, se presentaba a sí mismo como el testaferro de Ricardo Jaime. Y Manuel Vázquez es quien termina comprando el avión de los 4.2 millones de dólares para que Ricardo Jaime vuele por la vida. Ahora, ese mismo señor Manuel Vázquez es el mismo que después termina comprando y haciendo la operación de compra de los aviones Embraer para líneas argentinas, que en este momento está siendo investigada por las autoridades norteamericanas. Tengo la copia de los informes de las autoridades norteamericanas, en las cuales piden datos a la justicia argentina sobre estas operaciones. Y ese mismo señor, Manuel Vázquez, termina apareciendo luego, ¿sabes con qué? ¿Con qué? El intento de compra de Telefe con Rudy Joa por 350 millones de dólares. Entonces son 3 casos distintos, el mismo jugador. Por eso hay un sistema de protección, entonces. Sí. Por eso nadie va preso, porque en realidad si lo descubren, te dicen, bueno, mirá que yo te descubro, y se tiran con esta carpeta, con la otra, y así se van controlando entre ellos. Y esto, otra vez, remarco, esto excede el kirchnerismo. Hay un par de muy buenos estudios que hicieron la OCDAP, que es una pequeña oficina del Ministerio Público Fiscal de la Procuración General, CIPSE, ASIG. De esos 2 estudios te hacen, primero hicieron un relevamiento de los 750 casos de corrupción más grandes entre 1982 y 2007, es decir, que tomó fin a la dictadura Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner 1. ¿Sí? Esos 750 casos, un desfalco estimado de 13.000 millones de dólares. ¿Sabes cuántos arribaron a una pena, a una condena? ¿Cuántos? El 3%. El rango más alto, ¿sabes cuál fue? Secretario de Estado, hasta ese momento, 2007, María Julia Sogaray. Es decepcionante. ¿Y sabes cómo cerraron el segundo informe, el complementario? ¿Sabes qué determinaron de esos inmensos casos de corrupción? Que la inmensa mayoría cerró no por absolución o lo que fuere, por prescripción, el mero transcurso del tiempo. Entonces terminaste en situaciones como la letra S, Skanska, en la cual vos tenés a la compañía que dice que hubo comisiones indebidas, que echa a sus propios ejecutivos, y la justicia argentina le dice, no, acá no hubo ningún problema, creo que no te equivocás.
O Siemens, que reconoce a nivel mundial el pago de sobornos en los gobiernos de Menem y de la Rúa, paga, Siemens llega a pagar 2.400 millones de dólares entre multas, fees y penalizaciones en todo el orbe, echa a sus ejecutivos, termina con procesados y condenados en Alemania, en Estados Unidos, y en Argentina todavía no hay ningún condenado. ¿Vos creés, viste que ahora se dice, cualquiera de los tres que pueden llegar a la presidencia, Scioli, Massa, Macri, significan otro estilo político, más amable, más diálogo? Esas son palabras, vamos a verlos. Pero en este tema, en el tema corrupción, ¿crees que van a establecer un antes y un después, que se van a comprometer con estos temas o no? Como hablábamos antes, como decía Di Pietro, depende de la presión social. Si la sociedad no reclama, ¿por qué van a modificar? De hecho, el riesgo es el inverso, Clara. Es, si ya el sistema viene debilitado, si los organismos de control ya están debilitados y la sociedad no reclama, ¿por qué el próximo presidente va a mejorar? ¿Por qué los va a fortalecer? ¿Por qué te va a fortalecer la Oficina Anticorrupción, la SIGEN, la GENE, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, si la sociedad no lo reclama? Salvo que, como en su momento Néstor Kirchner, de manera muy sagaz, para ganar capital político, empieza con grandes medidas que son de las más positivas que han hecho durante los últimos años. Por ejemplo, la renovación de la Corte, la renovación y la eliminación de la mayoría automática. ¿Y todo se agotó ahí, entonces? No solamente, porque también hicieron el decreto de, por ejemplo, transparencia, hicieron múltiples medidas muy positivas. Pero a su vez, esto fue mientras que había una presión social. Entonces, el próximo gobierno, por ejemplo, ¿por qué va a eliminar fútbol para todos? Si el fútbol para todos es una extraordinaria herramienta de propaganda política. De hecho, el riesgo que tenemos es que los mismos locutores que hoy los ves embanderados con el Movimiento Nacional y Popular, si gana naranja, aparezcan con la corbata naranja. Si gana amarillo, aparezcan con la corbata amarilla. Y se embanderen con el amarillo o el naranja o el color que sea. Si no hay una presión social, que, por ejemplo, te exponga la R, relato. ¿Sabes cuánto se gastó en fútbol para todos hasta ahora? Más de 8.000 millones. 6.500 millones hasta el año pasado. En lo que va de este año van a ser 1.500 millones de pesos más, por lo menos. 8.000 millones de pesos. ¿Cuánto vale un hospital materno-infantil de alta complejidad como el que están construyendo en Santa Cruz? 7 hospitales, por lo menos. 12. 12 hospitales, mirá. Entonces vos tenés que en los últimos años se pudo gastar, en vez de ver partidos de Lanús contra... No quiero dar clubes porque yo soy de estudiantes, así que no quiero que me carguen. Pero el punto es, o tenés los partidos de fútbol gratis, o tenés un hospital cada 2 provincias. Elegí. Y la sociedad eligió. Entonces, mientras que la sociedad no reclama, no tiene por qué cambiar el gobernante. ¿Y cómo te sentís frente a esa posibilidad de cambio? Yo optimista, pero yo porque soy un optimista. Y yo creo que siempre se dan tormentas perfectas. En su momento Alfonsín tuvo una oportunidad y la aprovechó. En su momento Barack Obama, para no dar nombres locales, Barack Obama la aprovechó. En Estados Unidos yo era corresponsal ante la Casa Blanca y yo volé en el avión de John McCain, estuve en los headquarters de Obama, estuve en los headquarters de Hillary Clinton. Hillary Clinton, va a causar gracia, dentro del propio cuartel central, en los headquarters de ella, exigía que la trataran de Mrs. President. Y un muchacho senador de poca experiencia de Chicago se la comió cruda. Y de repente vos tenés que cuando tenía que combatir con John McCain, héroe de Vietnam, sobreviviente del Hanoi Hilton y demás, y Barack Obama se lo comió crudo. Tuvo la enorme ventaja que venía un Bush desgastado, la sociedad no quería más de un Bush, Clinton, Bush, Pero Clinton. además aprovechó esa posibilidad. Y el colapso de Wall Street. Se le dio todo a Barack Obama para entrar, menos mal. Y acá a veces ocurre, si hay una sociedad que reclama, vos tuviste un Néstor Kirchner que hizo buenas medidas. Vos sos una sociedad que no reclama, y tenés ahora en las inundaciones y un gobernador que se va, y no quiero cargar las tintas con él porque esto va sobre los tres. Pero digamos, se termina yendo a Italia. Diferencias. Hugo, muchísimas gracias. Verdadero placer. Una pregunta, ¿cuántas veces habrás escuchado arreglarán Massa y Macri? Desde hace 5 meses que estamos con ese tema. La escuché varias veces. Se lo vamos a preguntar a Alberto Fernández. Gracias. Gracias.